Vez a que puedan abrir las Biblias, sus Biblias, si las tienen por ahí, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. ¿Lo encontraron? Dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amén? Bueno, la temática que yo quiero compartir con ustedes hoy lleva un título, y ese título dice justamente como a ti mismo. ¿Amén? Así que pueden tomar asiento. Y no vamos a leer solo ese versículo, sino que vamos a remitirnos a otro versículo que se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 39. ¿Encontraron? 22:39 dice: y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aparece otra vez, bueno, dos veces. Podemos leer también en Marcos, capítulo 12, versículo 31, y dice: y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Marcos, capítulo 12, versículo 31, dice, además, no hay otro mandamiento mayor que estos. Está hablando de estos, de dos, ¿no? Porque el versículo 30, ¿qué dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Nosotros conocemos por esto y decimos, ¿cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos nos enseñan generalmente? ¿Cuántos son? 10. En realidad no hay 10 mandamientos. Incluso una vez me puse a hacer esa tarea, decir, bueno, ¿dónde están los 10 mandamientos? En la Biblia no encontré 10, ¿no? En realidad esto de los 10 mandamientos es como un compendio, una abstracción de toda una ley que Dios le dio en su momento al pueblo de Israel, pero que es para todos los hijos de Dios, ¿no? Pero cuando a Jesús lo interroga, no habla, él dice, bueno, todos los mandamientos, toda la ley de Dios, todo lo que Dios dijo, se resume en dos mandamientos. El primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y dice, ¿de qué manera? ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Prójimo, ¿qué significa? Próximo, el que está cerca, ¿no? Como a ti mismo. Y agrega, no hay otro mandamiento mayor. Pero no nos vamos a quedar con eso, vamos a ir al Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 19. Tercer libro de la Biblia. Dice el versículo 18 del capítulo 19 de Levítico: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo
como a ti mismo, yo, el Señor. Bueno, parece que está bastante en la Biblia esto. Capaz que es importante. Y vamos a leer uno más. Santiago, nos vamos al otro extremo de la Biblia, casi al final. Santiago, capítulo 2. Bueno, justamente los viernes estamos estudiando este libro, ¿no? Santiago, capítulo 2. Esta Biblia me vino con regalo, ¿no? Santiago, capítulo 2, versículo 8. Dice, ¿quién se anima a leerlo? Fuerte. Si en verdad cumplís la ley regida, Real. bueno, acá es, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacer. Bien. Otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, justamente el título que lleva esta reflexión que yo quiero compartir con ustedes es esto de como a ti mismo. Y saben que ahí está el problema de nuestras relaciones interpersonales entre las personas. El como a ti mismo. Y la verdad es que yo estuve meditando en esto, ¿no? Pensaba, ¿cuánto nos amamos nosotros? Y por ahí hay como un auge de decir, no, bueno, vos tenés que pensar en vos, y ya nos vamos al extremo del egoísmo, ¿no? Y que no importa a los demás, vos. Tampoco es ese extremo, por eso lo estuve pensando. Y lo estuve meditando en la palabra de Dios. Y aparece esto como a ti mismo, un montón de veces, pero con respecto al otro. Amarás al próximo, al que tenés al lado, como a vos mismo. Ahora, por supuesto que surge esta pregunta, ¿yo cómo puedo amar a otro como a mí mismo si yo no me amo a mí mismo? ¿No? Cuando nosotros leemos estos pasajes, en ningún lugar dice de la Biblia, por ejemplo, de que como un mandamiento, ámate a ti mismo. Yo nunca lo leí al menos de esa manera, ¿no? No hay un mandamiento que Dios diga, bueno, te ordeno que te ames a vos mismo. No está. ¿Por qué será? ¿Y por qué dice, amarás al que está cerca tuyo como a ti mismo? Pero no dice en algún lugar, te ordeno que te ames a ti mismo. ¿Por qué piensas? ¿Por qué? Porque nosotros nos amamos. ¿En serio? Así que nos manden. Se ama mucho. Bueno, por más o menos la misma razón de que Dios en ninguna parte de la Biblia está muy interesado en expresar de una manera muy elocuente como otras cosas de su existencia. Porque Dios ha sentado de que las personas saben de que Dios existe, porque no habría otra forma razonable de entender el mundo. ¿No? Por la misma manera que Dios da por sentado de que uno se ama a sí mismo. Pero, como dirían por ahí, pasan cosas. Pasan cosas. ¿Por qué entonces, si cada uno se amara bien a sí mismo, surgen problemas de relaciones interpersonales? Porque a veces se nos distorsiona esa manera de amarnos a nosotros mismos. Es más, a veces parece que nos odiamos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hacemos cosas que, por ejemplo, atentan contra nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, creo que desde que tengo 25 años me vienen diciendo tenés que ir al gimnasio, tenés que hacer esto, lo otro para estar bien de salud. Bueno, pasó un tiempo y ahora estoy yendo. Pasaron un par de años, ¿no? Y como que, ¿por qué no? Y bueno, como cosas así, ¿no? O la Biblia nos dice, por ejemplo, no guardes rencor.
Porque si guardás rencor, el que se lastima más sos vos mismo. ¿Y por qué lo guardo entonces? ¿No? Es como guardar una bomba de tiempo y en algún momento explota y explota dentro de uno. Y hay una problemática con respecto a eso. ¿Cómo podemos tener una buena relación sana, bien con otros cuando no nos amamos a nosotros mismos? Y la voluntad de Dios es que nos amemos. Ahora, ¿qué significa amarnos? ¿Es estar por encima de todo y pisotear las cabezas de todo el mundo? No. Dios es amor. La otra vez hablamos de eso. Dios es amor. ¿Y Dios qué hizo por amor? Hasta dio su vida por nosotros, ¿no? Vino a morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos, para que podamos ser libres, porque sabemos que hay una batalla por nuestras vidas, ¿no? Y era necesario, porque nosotros éramos impresentables delante de Dios, porque todos pecamos, todos fallamos, y entonces, ¿cómo íbamos a hacer posible estar a cuentas con Dios y que Dios esté de nuestro lado si no había ninguno que nos represente? Por eso vino Jesús a morir. Él fue perfecto, Él demostró un amor verdadero y nos reemplazó a nosotros porque cargó, dice la Biblia, con nuestras culpas, con nuestros pecados. El castigo de nuestras culpas y pecados lo cargó en la cruz, ¿no? Y de esa manera nosotros ahora tenemos la posibilidad de encontrarnos con Dios. Y más que posibilidad de encontrarnos con Dios, Dios nos busca y nos encuentra. Como lo dijimos muchas veces, pero está bueno que lo repita hoy. Dios busca al hombre desde el principio. Desde el Génesis, cuando leemos que Adán y Eva, bueno, pecaron, quisieron ser como Dios y tantas otras cosas. ¿Y qué hicieron? Se escondieron para vivir a su manera. ¿Y quién nos fue a buscar? Dios. Dios se acerca, Dios ya sabía exactamente dónde estaban todos escondidos. Y se acerca y va por el huerto y le dice, ¿y dónde estás? Como si no supiera, ¿no? No, estamos acá. Vení que no nos da vergüenza. ¿Por qué les da vergüenza? Bueno, ya conocen el relato, pero fue Dios a buscarlos. Y la Biblia enseña que Dios mismo los vistió. O sea que Dios tiene ese propósito para con nosotros. A pesar de que ese amor que es de Dios está distorsionado en nuestras vidas por un montón de cosas, Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar nuestros corazones, nuestras vidas y por ende nuestras relaciones y nuestras formas de ver al otro, ¿no? Porque la Biblia dice también, por ahí alguno es capaz de dar su vida por un amigo. Capaz. Pero, ¿alguno daría su vida por un enemigo? Y bueno, Jesús vino a dar su vida por aquellos que incluso lo estaban crucificando. Por aquellos incluso que le clavaban la lanza. Perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros entendamos este concepto y por eso yo creo que es muy profundo y necesario hablarlo en este tiempo, de que para poder nosotros amar a otro, tenemos que amarnos a nosotros, pero como Dios dice que debemos amarnos. Porque ese amor distorsionado nos lleva a dos extremos, siempre. Uno, a tener el ego tan alto de que realmente no nos importan las demás personas, con tal de nosotros estar bien. Y el otro extremo, de estar tan mal con nuestra propia imagen, que nos hacemos mal. Ni una cosa ni la otra es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Y vamos a leer algunas cosas. ¿Dónde estará todo eso, no? Bueno, vamos a ver. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 31, si lo pueden buscar.
Marcos capítulo 6, versículo 31, dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaba Jesús con los discípulos y a toda la multitud quería ver a Jesús y querían estar, y los discípulos estaban a full, desde que se levantaban hasta cualquier hora, ayudando y sirviendo. ¿Y Jesús qué les dijo? Paren un poco, vengan aparte, descansen, ocúpense de ustedes. ¿Y qué les dijo? Eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y Jesús les dijo: no, paren, descansen, aliméntense. ¿Por qué? Porque necesitan fuerzas para seguir ayudando a los otros, ¿no? Y esa es una de las cosas que encontramos en la Biblia, donde Dios nos dice: tienen que ocuparse de ustedes. Y a veces no lo hacemos, o no lo hacemos correctamente. Y cuando no lo hacemos correctamente, nos acarreamos problemas, y entonces nos impide, o físicamente, o mentalmente, o emocionalmente, realmente poder ayudar a otros. Estamos impedidos, porque estamos mal. Queremos a veces demostrar amor a otras personas y no podemos, porque estamos con cuestiones sin resolver, porque, por ejemplo, no paramos. Vamos a otro versículo parecido. Efesios capítulo 5, versículo 29. Un poquito más adelante. Efesios capítulo 5, versículo 29. ¿Qué dice? Porque nadie que aborreció, odió jamás a su propia carne, o sea, a su propio físico, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios, que, o sea, está dando por sentado que nosotros en nuestra vida diaria, y bueno, nos cuidamos. Pero a veces no. O muchas veces no, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es esta, que nosotros nos cuidemos. Otra vez encontramos un versículo que habla de esto. Dice: porque nadie, es obvio, dice Dios, que nadie va a aborrecer su propio cuerpo. ¿O sí? ¿Qué dice el Salmo capítulo 139? Salmo capítulo 139, versículos 13 y 14. Las dos dicen: porque tú, hablando del salmista a Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, la persona que se ama a sí mismo bien como Dios quiere, entiende que Dios estuvo en el asunto. De que si existo y estoy es porque Dios quiso. Porque lo que dice el salmista: te doy gracias, estoy maravillado porque tú me hiciste. ¿No? Yo tuve en momentos de mi vida problemas existenciales. ¿Para qué estoy? ¿Por qué existo? Yo sé que ustedes nunca se preguntan esas cosas. Yo soy un poco raro. ¿Por qué estoy? ¿Para qué? Y como decías en la canción, buscaba por la montaña, por todos lados, una explicación, no la encontré en ningún lado hasta que Dios me encontró a mí. Pero, claro, el salmista también, esta persona cuando se encuentra con Dios dice: wow, ahora estoy maravillado. No es casualidad que exista
hay un propósito con mi vida porque el que me hizo, el que me creó es Dios. ¿No? Está bueno esto. Cambia un poco la mirada de nosotros mismos, ¿no? Y ahora vamos un poquito a otra cosa. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es lo que no debe pasarnos, ¿no? Dice Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por nosotros. Acá viene para equilibrar la cosa. Es decir, si sos una persona especial en Dios, sos único en Dios. Dios te formó, Dios te hizo. No hay un solo ser humano sobre la tierra que sea igual al otro. No existe. Ay, pero ¿y los gemelos? Tampoco. Gracias a Dios que estudié biología. Porque antes pensaba que los gemelos y más le llaman gemelos idénticos. Pero los gemelos idénticos no son idénticos. ¿No? Genéticamente no son idénticos. Se ven, cuando más van creciendo, se ven rasgos diferenciales en algún momento, porque hay unas partículas tan pequeñas en el ADN, que forman el ADN, que no son exactamente iguales. No hay un ser humano que sea igual a otro. Y eso como que es wow. Algunos se van al otro extremo y dicen, chao, soy único. Es verdad. Y Dios nos hizo así. Ahora, pero dice, bueno, muy bien, pero con humildad. ¿Buscando qué? El bien del otro también. Porque el otro que tenemos al lado, adelante, atrás, al costado, capaz que no tiene claro esto. Capaz que piensa que es una casualidad de la explosión cósmica. ¿Y para qué existo? Porque puede estar a aquel extremo, como cualquiera de nosotros en algún momento pudimos estar. Y una persona que está en esa situación no puede tampoco valorar muchas cosas y tampoco amar bien. Ahora yo les voy a decir una realidad. Ninguno de los que estamos acá estamos 100% bien. ¿Cómo es eso? No estamos bien. Estamos en un proceso de Dios trabajando en nuestras vidas para hacernos entender esto y que nos valoremos de la manera equilibrada y correcta. Ni aquel extremo de que no sirvo para nada, no sé para qué existo, ni el otro extremo de soy el mejor de todos en el planeta, si los demás se mueren, ¿qué me importa? O sea, no. Un extremo donde, sabiendo quiénes somos, poder dice no mirar por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. No solo por lo de los demás y lo mío tampoco, no. Así como miro por lo mío, también mirar por lo de los demás. ¿Amén? ¿No es un poco complicado esto, no? Pero vuelvo al principio. ¿Cuál era el texto? Base. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué tenemos problemas con eso? Porque tenemos problemas con nosotros mismos. Entonces nos cuesta amar al otro como a nosotros mismos. Y ustedes saben, y yo sé, y la Biblia lo dice, que desde el principio, ¿cuál fue el objetivo? Vamos a poner todos los nombres más o menos que me acuerdo. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el engañador, el acusador de nuestras almas. ¿Qué quiso hacer desde el principio? Torcer, cambiar esa imagen del hombre que tiene de Dios. Porque, ¿qué dice Génesis? En el principio, cuando creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen
¿De quién estaba hablando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que Dios nos hizo a su imagen. Así lo creó a Adán y a Eva, con la imagen de Dios, con un amor equilibrado, bien. ¿Y Satanás qué vino a hacer? A cambiar esa imagen. Si no recuerdan, lo digo rápidamente. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Con que Dios les dice que si comen eso se van a morir. No, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de eso van a ser igual a Él. Y no van a necesitar a Dios porque van a ser igual a Él. Eso fue lo que se sembró en el corazón. Y ahí se rompe la imagen y el pecado que está en nosotros. Entonces rompe esa imagen que tenemos perfecta de Dios en nosotros por una imagen distorsionada. El mundo entero habla de amor, ¿verdad? Pero hay amor realmente de Dios, que yo amo a una persona a pesar de que tal vez no me ame. Y quiero el bien de esa persona. El amor del mundo es muy egoísta. Yo te amo si vos me amas. Yo te doy esto, pero vos qué me vas a dar. O sea, es un trueque, no es amor. Y el amor de Dios es que Dios pone en nuestro corazón, es un amor incondicional. Porque si Dios nos ponía condiciones a nosotros, mira, yo te voy a amar, pero vos esto, aquello y lo otro, estamos perdidos todos. ¿O no? Pablo diría, anoche recordaba al apóstol Pablo,